Si lo piensas un poco, la verdad que ser una persona de Gotham es una puta mierda. Es una ciudad que está sumida en el caos, con grandes problemas económicos y que muchos acaban en la delincuencia, no porque los cojan, sino como que la vida los ha llevado un poco por ese lado. Claro, tú dices, hostia, robo para llevar comida a la mesa de mi casa, que esto no es una alegoría a favor de robar ni mucho menos, no hagáis eso, chicos, está mal, está feo, pero sí que estas historias muchas veces se nos presentan en Batman, no, gente que está sumida en la mierda y que tiene que robar para llevar un plato de comida a la mesa. Y a mayores tienes que agregarle que lo tienes que hacer bajo la idea de que a lo mejor en cualquier momento aparece un tipo y te recontra caga palos. La cuestión de todo esto es que estos temas salieron el otro día en un directo y claro, me hicieron algunas preguntas y tuvimos una charla aquí con la gente del canal, los suscriptores, con vosotros que estáis ahí de ese lado, y una vez acabó el directo me quedaron ciertas dudas. Estuve rumiando todo este tema y demás. Entonces lo que haremos de ahora en adelante es que os voy a compartir un clip de lo que ha sido ese stream y lo voy a estar interrumpiendo. Lo interrumpiré casi cada X tiempo para poder hacer algunos apuntes, algunos matices a aquello que se venía hablando. Dicho esto, le voy a dar a play, voy a empezar a ver el vídeo con vosotros y lo dicho, vamos a ir pausando y comentando algunas cosas que creo que son muy interesantes sobre el personaje que nos ayudarán a entender si es o no fascista, si es realmente un héroe o no y qué perspectiva tener sobre él. Dice, en la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, ¿no crees que la intención fue dibujar un retrato alegórico de la decadencia de Occidente? En cierta manera creo que sí. Tú piensas que cuando sale esa trilogía estamos en época donde el cine de superhéroes estaba cogiendo bastante fuerza por esa reacción cultural a lo que fue el 11S, ¿no? El papel que jugó Batman en todo eso fue hablar un poco de lo que se estaba viendo en aquel entonces. Entonces venimos del 11S, que es Estados Unidos en la cresta de la ola como principal potencia global, petándole un montón. Llega el 11S, se demuestra que el país es débil, luego entran en guerras, entran con un gobierno mucho más conservador, mucho más duro como fue el de Bush, en muchas cuestiones de leyes y libertades para la gente, está el debate en la calle de libertad o seguridad, y entre medio de todo eso sale como expresión la trilogía del Caballero Oscuro, que muestra un poco esa realidad. Fijaros que una de las cosas que se habla, sobre todo en las dos últimas, es ese punto de decir, vale, el ciudadano, porque ya la trilogía entera tiene el tema del ciudadano responsabilizándose de sí mismo, ¿no? Que es Batman asumiendo el rol de Batman para salir hacia adelante y hasta dónde el tipo está dispuesto a llegar para asumir ese rol. Pero a la vez te muestran que él asume ese rol en la primera película por el fracaso de los padres al querer hacer las cosas por las buenas, siguiendo el sistema, con sus donaciones económicas y todo ese asunto. Batman, como rebote, coge y decide, bueno, pues a tomar por el culo. Si por las buenas no, va a ser por las malas y voy a salir a la calle a cagar a palos a la gente y vía. Vale, aquí lo primero que me gustaría puntualizar y comentar es el asunto de el Estados Unidos post-11S en cuestiones culturales. Fue un palo enorme para, bueno, a nivel global, todo lo que pasó el 11 de septiembre de 2001, pero en especial para Estados Unidos porque fue el país atacado, ¿no? Ten en cuenta que este es el primer gran evento histórico que se vive de manera masiva a través de los medios a nivel global en tiempo real. Hoy estamos acostumbrados de que pase algo en cualquier parte del mundo y tenemos los trending topics en Twitter, tenemos gente haciendo directos y demás. En aquel entonces no era así, estábamos viendo en tiempo real por primera vez cómo moría un montón de gente en todas partes del mundo, ¿no? Esto, quieras que no, también hace que la cultura se pegue una vuelta en torno a esto. Fíjate que hasta ese entonces estábamos muy acostumbrados a los blockbusters americanos y a películas que de hecho en los 90 venía con un crecimiento que lo flipas el cine, con películas que eran todas imágenes gigantescas, ¿no? Que en Independence Day veías como la Casa Blanca se estaba reventando, veías películas donde estaban un volcán en mitad de una ciudad de Estados Unidos, escenas muy gigantescas con mucha destrucción y de golpe en la misma pantalla donde ves esa ficción comienzas a ver esto otro que te presenta más o menos los mismos elementos, pero con la diferencia que es real. Y a mayores, Estados Unidos pega respuestas a esto que hace que el pueblo empiece a plantearse un montón de cosas. Así que la cultura, en cierta manera, ha hecho un freno de mano, empieza a plantearse cómo quiere comunicar, cómo quiere usar la violencia y este tipo de cosas, algo que ya estaba bastante en debate antes, ¿no? En los 90 creo que todo el mundo recordará esos padres, bueno, todo el mundo recordará, todo el mundo que sea de mi quinta o para arriba, ¿no? Pero recordará a esos padres que se quejaban de Dragon Ball, o los que se quejaron de He-Man en su momento, que era demasiado violento. Imagínate cómo se pondría la gente después de que ocurriera el 11S. Y hay que sumarle a esto una ley, que es la ley patriótica que ocurrió en Estados Unidos, donde el presidente Bush determina que pues el gobierno va a tener más poder que el que tenía antes para adelantarse a posibles ataques terroristas. Ahí es cuando surge el debate, ¿no? De libertad o seguridad. ¿Queremos otro 11S o queremos ser libres, ¿no? Era como un debate súper loco y extraño porque se entendía que cuanto más seguridad, menos libertad. De esto habla muy bien Civil War, por ejemplo, ¿no? Hola, soy el Martín que edita el vídeo del Martín que comenta el directo de Martín.
Super meta todo. Quería hacer un apunte porque me ha entrado otra reflexión más mientras estaba editando el vídeo y veía esta parte, que fíjate cómo Civil War de Marvel se adelanta sin quererlo a debates que estamos teniendo hoy a comienzos de 2025. Y es que la imagen más icónica, más simbólica de lo que es Civil War sería más o menos Iron Man cagándose a palos con el Capitán América en una batalla donde el que pega más fuerte es el Capitán América, es decir, el que gana la lucha, los puñetazos es él, pero la batalla se la lleva Iron Man. Es decir, el que al final gana, el que al final canta victoria y decide construir el relato, porque ya sabemos que los que cuentan la historia son los que ganan, los relatos los construyen los bandos ganadores, y en este caso el relato lo construiría Tony Stark. Es decir, que un multimillonario que está metido en la tecnológica, el mundo de las tecnológicas, y que empieza más o menos a controlar todo con sus empresas y toda la movida, de hecho él después de Civil War pasa a ser el que dirige S.H.I.E.L.D., acaba tumbando a América, acaba tumbando al personaje que representa los valores del pueblo. Es una movida esto. Esto rima mucho con muchos debates que estamos teniendo ahora, sobre todo después de que Elon Musk haya comprado Twitter o de que Mark Zuckerberg haya anunciado que las inteligencias artificiales tendrán sus propias cuentas de Instagram. Bueno, pues sigamos con el vídeo de lo que veíamos viendo hasta ahora. ¿Cuántas capas podría tener esto? Este vídeo está empezando a ser Inception, ¿no? ¿Cuántos niveles podría llegar a ver? Así que, si lo piensas, Batman tiene mucho sentido que haya funcionado también la trilogía de Nolan en ese momento, ¿no? El de responsabilizarte de ti mismo, como venía trayendo la clase política con esos eslóganes como Yes We Can, los debates de seguridad o libertad, algo que se ve mucho dentro de lo que es la segunda película, la del Caballero Oscuro, y que además año 2008, entre 2008 y 2012 empezamos a tener unas crisis económicas del carajo. Si lo piensas, entre medio de todo eso era como lógico, caía de cajón que el cine de superhéroes era lo que iba a cuajar y lo que iba a funcionar. Cuando están acabando los 90, Hollywood empieza a tener un poco una crisis creativa de no saber dónde encontrar nuevas historias para poder llegarle al público. Y fíjate que justo antes de las Torres Gemelas ya empezaban a salir estas películas, el rollo Blade o los X-Men y demás, ¿no? Empezaban a funcionar este tipo de cine. Y si tenemos esas películas que ocurrieron justo antes del 11S, como creando un caldo de cultivo perfecto para todo esto, luego hay que entender que cuando el momento histórico recoge estas obras culturales y todo se empieza a retroalimentar entre sí, nos vamos a 2008 y cuando sale Iron Man y sale cuando sale Iron Man y cuando sale Batman, ¿no? Entonces ahí es como que dices, ostras, la cultura está digiriéndose, está dando una vuelta de tuerca y está una vez más ilustrando un momento histórico que se está viviendo. ¿No realmente puede ser libre de hacer esas cosas? ¿No debería el gobierno protegernos de que gente como Batman exista, ¿no? Y por el otro lado decir, coño, si necesitamos a este tipo de gente es porque todo se ha desmadrado muchísimo en casa, ¿no? Y tiene esa lectura que es súper interesante y de cómo las cosas, porque de hecho, por ejemplo, la del Caballero Oscuro, la segunda, una de las cosas que te muestran es que Batman es algo que nos salió bien. Como el tipo nos da seguridad, le vamos a dejar actuar un poco a su puta bola. Pero luego sale otro exactamente igual, que es el Joker, y cagamos, ¿no? O sea, con Batman tuvimos suerte. Vamos a ver dónde ponemos el límite. Hay un montón de cosas así que son súper interesantes, y en la última película es donde se intenta explorar de una manera tal vez más agresiva de cara al espectador. Ya no solamente es que hable de una decadencia de Occidente. Y ojo que todo esto lo estoy tratando por arriba, se podría dar para un análisis mucho más profundo, porque la trilogía de Nolan de Batman es un evento canónico en lo que es la historia del cine de superhéroes, ¿no? Y sobre todo porque consigue elevarse, consigue salir del género de superhéroes, consigue salir de su nicho y llegar hasta el mainstream y que a todo el mundo le interesara esa película en el momento. Es muy chulo, porque además, si lo piensas, en la última película, el tema de que queden aislados, el tema de la bomba y todo, realmente lo podemos relacionar mucho con un montón de cosas que estaban pasando en aquel momento y de cómo los enemigos vienen de fuera. Fíjate que Estados Unidos entra en ese momento con ese rollo de que nos atacaron desde fuera. Nosotros vivíamos aquí tranquilamente y el enemigo vino de fuera y nos destruyó. Y eso hizo que el cine cambiara de cierta manera y tirara hacia ese lado. Fijaros cuántos enemigos ajenos al país existen y que viven entre ellos. En Vengadores pasa que son los Chitauri, que llegan desde fuera, pero el líder de los Chitauri es Loki, que es el hermano de uno de ellos. Si vamos al tema de Batman, viene la Liga de las Sombras, pero Bane está muy relacionado con Batman y con su pasado, ¿no? Es como que viene el enemigo de fuera, pero un anclaje en el lugar, en el presente tenemos. Cuando sale la última película de Nolan, coincide con los primeros años fuertes
del auge de lo que es la política de Donald Trump. Y es una política muy proteccionista. No estoy hablando de esa política de Trump clickbait, por decir una manera, ¿no? Que se suele tirar muchas veces en el mainstream, sino hablo de unos términos más económicos y a lo que hace referencia a America Great Again, que también tiene mucho de cultura, pero quiero centrarme más en lo que es el apartado de proteccionismo. Bueno, esto también se puede relacionar con muchas películas que han ido saliendo más tarde, como por ejemplo Black Panther. Black Panther también habla mucho del proteccionismo. Fijaros que la idea de Black Panther es la de no cerrarse al mundo. Cuando sale la última, la de la leyenda renace, qué mal lo pronuncié, ¿no? Cuando sale la última, la película de la leyenda renace, vemos ese país que queda, esa ciudad que queda aislada del mundo, los enemigos que vienen de fuera, pero están relacionados con los protagonistas, que están ahí dentro y demás, algo que es muy común en el cine de superhéroes, pero ya nos empieza a hablar de todo lo que se está por venir y de esos cambios culturales. Cuando la falta de proteccionismo en ciertos sectores provoca desempleo y el desempleo se acaba traduciendo en desigualdad social, delincuencia y todo ese tipo de cosas, pues ya se empieza a escalar a un nivel de un sistema fallido. Se empieza a hablar muchas veces, ¿no? Tampoco estoy haciendo con esto una alegoría al proteccionismo y que todos los países deberían ser proteccionistas, ¿no? Cada país debería saber medir hasta qué punto pueden ser proteccionistas o no. Se choca todo esto con el mito de América, el mito del gran imperio de Occidente moderno que empieza a tener un declive fuerte, lo que decíamos al comienzo del vídeo, ¿no? Ese declive de Occidente del que tanto se habla actualmente y que parece que se hablaba de esto en la trilogía de Nolan. Un poco el personaje de Bane es eso, el personaje de Bane viene a sacar los trapos sucios de Gotham, de las cosas que no van bien, de las cosas donde el sistema falló y engañó a la gente, y empieza a decir, che, mira, Gotham es esto, pero también es esto otro. Digamos que el enemigo que viene de fuera y ahora vive entre nosotros, no solamente viene a atacarnos, a destruirnos y todo ese tema, como podíamos ver, por ejemplo, en la película de Vengadores, ¿no? Que queda ver retratado, sino que además también convive entre nosotros y nos hace ver cosas que de buenas a primeras nunca hubiéramos visto, ¿no? Cuando nos quedamos encerrados en una burbuja, no somos capaces de ver lo que hay fuera y solamente respiramos el aire que es ahí dentro y no somos capaces de generar más. Cuando tú introduces un elemento externo ahí que puede ofrecer otra perspectiva, otro punto de vista, es cuando nuestras ideas empiezan a fluir y llegar a lugares completamente nuevos y somos capaces de ver cosas que antes no podíamos ver. Es como un foco de luz en un lugar donde solo había una lámpara, ¿no? Tenemos una lámpara aquí arriba que provoca ciertas sombras y donde hay sombras no podemos ver nada. Pero cuando metes un segundo foco de luz, nuevos lugares quedan iluminados y podemos ver qué hay ahí. Si juntamos todas estas ideas, ojo con la leyenda renace, tal vez no sea la película mejor ejecutada de la historia, pero las ideas y el retrato que hace son muy interesantes. Dice Pandemic, seguro que en Metrópolis los alquileres son más caros que en Gotham. Tal vez sean más caros, pero también me parece que más accesibles. Si lo vamos a llevar a ese terreno, creo que Metrópolis sería una de las ciudades que tendría problemas con los alquileres turísticos. Gotham no. Gotham no creo que tenga ese problema, pero sí creo que Gotham tendría el problema de la inflación, el problema de los alquileres con precios abusivos. ¿Temes que el Joker del nuevo universo de DC no esté a la altura? No, yo creo que el Joker es un personaje que da para mucho, ¿no? Creo que el Joker da para mucho. Otra cosa que va a resultar polémico, que voy a decir, pero me parece tan válido el Joker de Joaquin Phoenix como el de Heath Ledger o el de Jack Nicholson. Porque el Joker tiene muchas caras. Al igual que Batman, es un símbolo de un montón de cosas que están mal. Y como Joker como tal, solamente hay uno, igual que Batman como tal, solamente hay uno. Pero luego tienes versiones de Batman, como también ha habido versiones del Joker. Con Jack Nicholson hemos tenido el Joker gángster. Con Christopher Nolan tuvimos al Joker más anárquico posible, al Joker más caótico, al que es caótico maligno, ¿no? Por decirlo de una manera. Y con Arthur Fleck hemos tenido al hombre enfermo, ¿no? El hombre enfermo que el sistema no puede otorgarle un sitio y un rol. Aún pueden quedar muchas facetas. Puedes meterte en el Joker genio del crimen, ¿no? Que está el príncipe payaso del crimen, puedes meterte por ahí. Podrías meterte también con el terrorista, podrías meterte con el asesino en serie, o podrías meterte con el Joker que prácticamente se podría decir que está enamorado de Batman. Hay como muchísimas facetas que aún se pueden llegar a explorar en cines. Creo que Jared Leto quería ser el jefe criminal. No, para nada. Hay una faceta que poco hemos visto de él, más fuera de Jared Leto, que es Joker como personaje maltratador,
como persona tóxica. Hay una faceta del Joker que también es eso, que es muy, muy jodida, que es el Joker más relacionado con las violaciones, más relacionado con el golpear a Harley Quinn y demás, y yo creo que iba por ese lado, ¿no? El hombre maltratador que asegura estar enamorado y que es increíblemente tóxico. Yo creo que iba más por ese lado que por ser el jefe criminal. Al de Pattinson faltaría la muerte de Dick para llegar al Batman paternal, porque evoluciona en su película, pero le falta eso. Es que no sé, mira, es que el Batman de Robert Pattinson tiene una narrativa que si no ha cambiado nada, Matt Reeves creo que tirará por ese lado, que es seguir una narrativa que instauró la serie animada de los 90. La serie animada de los 90 de Batman tenía lo de yo soy la noche, yo soy la venganza, yo soy la noche, yo soy Batman, ¿no? Esa frase la primera vez que se pronuncia es en esa serie. Y lo que nos cuenta esa frase es una evolución de personaje. Además, esa frase sale en los primeros capítulos. En el primer capítulo con el espantapájaro, que debe ser el capítulo 4 o 5 así de la primera temporada, que es un capítulo donde Batman se tiene que enfrentar a sus miedos, que uno de ellos es el que sus padres no estén orgullosos de él, el miedo a no estar haciendo lo correcto y demás. Esa frase de yo soy la venganza, yo soy la noche y yo soy Batman también te habla, que se ve en ese episodio, pero también se ve cómo lo han explorado más adelante, también en juegos como los de la saga de Arkham, que es esa evolución de personaje de cómo Batman llega a ser Batman, de cómo Bruce Wayne llega a perder su lado Bruce Wayne para asumir que él es Batman y que es mucho más que eso. La parte de yo soy la venganza es relativa a lo que hemos visto en la película de Batman. Habla sobre una pérdida de la inocencia. Batman empieza a ser Batman por venganza, porque está enfadado, porque quiere cambiar las cosas. No le pesa tanto el sentimiento de justicia como el sentimiento de mataron a mis viejos, tengo que hacer algo. A medida que él va perdiendo su inocencia, y esto ya lo veis en la película de Robert Pattinson, él va asumiendo otro rol y él va entendiendo cuál es su lugar en el sistema, cuál es su lugar en el mundo que está ocurriendo y cómo él va entendiendo que se tienen que hacer las cosas bajo las responsabilidades que él ha escogido. Él ha asumido que tiene una capacidad de hacer ciertas cosas, quiere actuar en consecuencia a esas capacidades que él entiende que tiene y asume ciertas responsabilidades. No intenta ser lo más cívico y virtuoso posible en un mundo que está corrupto, que está roto y que entiende que él a través de salirse del sistema con la economía que tiene y que el propio sistema le dio, puede llegar a ser tal, ¿no? Entonces ahí es cuando él asume yo soy la noche. ¿Por qué? Porque salgo por la noche, porque soy un justiciero, porque paro esto, ya no lo hago por venganza, lo hago porque entiendo que es mi lugar en el sistema y porque entiendo que puedo hacer esto. Pero luego sigue avanzando y él entiende que a lo mejor se está flipando un poco en algunos motivos, en algunos momentos, ¿no? Él entiende que tiene que haber un final, que tiene que haber una utopía, que es lo que hablaba también el cómic de Batman Ego, ¿no? De vamos a matar, no vamos a matar, ¿cómo vamos a hacer esto? Hemos entendido qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar, pero ¿dónde va a estar el límite? Porque me he salido del sistema. Salirme del sistema es como decir las leyes a mí no me aplican y vosotros lo estáis haciendo mal, así que tengo que salir y hacerlo yo porque puedo, porque tengo la guita y puedo. Pero también está ese lado de Bruce Wayne que podría aportar políticamente, que podría buscar. Es un poco lo que hemos visto en la trilogía de Nolan cuando él apuesta por el Caballero Blanco, ¿no? Como Harvey Dent, una posibilidad de que Batman deje de existir. Batman puede ir por ese lado y entonces ahí es cuando tiene que entender dónde está el límite y es cuando ya se transforma en Batman, cuando él deja de ser la noche y va a ser Batman. Entonces, si Matt Reeves sigue que por el camino en el que está, muy probablemente nos encontremos con que él va a crear una narrativa de 3 películas en la cual, que ojo, todo esto se puede modificar si al final entra en el universo de DC o lo que sea, pero si en la primera él fue la venganza, en la siguiente él puede ser la noche y en una tercera película él puede ser Batman, ¿no? Una cosa que me gustaría aclarar y puntualizar aquí es la diferencia entre Soy la Noche y Soy Batman. Creo que la parte de Soy la Venganza está más que clara, la hemos visto todo en la película de Robert Pattinson, y cuando llega esa pérdida de la inocencia y que él asume el rol de ser la noche, él también entiende que ahí él es la dureza de una justicia mucho más cruda, ¿no? De una manera más cruda de entender el poner orden en la ciudad. Eso tal vez rima más con esa parte que podíamos llegar a entender y que muchas veces se ha hablado de que Batman es un personaje fascista. Claro, esto se podría entender mucho como que es lo mismo que asumir que ya soy Batman, ¿no? Pero es diferente, porque Batman entiende que hay un rol de caducidad. El de la noche no es así. Él asume cuando él dice yo soy la noche, que yo soy una parte de esta ciudad, yo soy la parte oscura, soy donde no llega el sistema y demás. Pero cuando él dice soy Batman, entiende que ese no debería ser el ideal. Hay un punto de madurez en ese personaje cuando ya asume su rol de decir, vale, Batman está peleando por algo, Batman es el símbolo de algo en concreto. Bueno, lo que se veía en la última película de
de Nolan y que se ha visto tantas veces en la serie animada o en algunos videojuegos. Es ese punto de yo tengo que demostrarle a la gente que la ciudad puede ser distinta para que un día llegue a ser distinta. La idea es que un día no necesite más la ciudad a mi persona, que sea algo así como en el western cuando desaparecieron los pioneros y los cowboys y todo eso. Pensad que la conquista del oeste se hace con gente despiadada que va viajando del punto A al punto B, ¿no? Esa conquista de avanzar a través del desierto y de terrenos completamente desconocidos, y hacia donde iban había puta barbarie y se creaban esos pueblos que tenían a la idea de que el oeste es una ciudad sin ley, pero a medida que se iba conquistando el oeste y se iban estableciendo ciudades y se iba estableciendo el orden, ya no había lugar para forajidos, ya no había lugar para cowboys ni esa gente tocha que cogía y disparaba lo puto loco. Había que poner esas leyes que venían desde el este. El problema que hubo ahí es que toda esa gente se encontró sin un lugar a donde ir, y ahí es cuando esto podemos verlo, pues lo que pasó a continuación se puede ver en el western crepuscular, ¿no? Cuando ya todos esos forajidos no tienen un sitio porque hay una ley que no les permite ser quienes ellos son y tienen que pues empezar a irse a México y a un montón de lugares más, a Canadá y demás. Batman tiene un poco esa esperanza para Gotham, que las leyes del este conquisten el oeste. Él espera que un día las propias leyes y el propio orden establecido no le permitan a Batman seguir. Y esa es la principal diferencia entre Soy la Noche y Soy Batman. El Soy la Noche es una faceta bastante más pesimista de Batman que la de Soy Batman, que pues se permite pensar en la utopía de que a lo mejor algún día las cosas son distintas y que él puede ser un símbolo para el cambio, para un cambio que además no necesite ya a ese símbolo y lo acabe destruyendo su imagen y su persona y todo lo que sea. La escena del bar del Pingüino demuestra que es mucho mejor ser Bruce Wayne que Batman, que el superpoder es el poder económico. Claro, es que también hay un tema de que hay unos cómics que han salido ahora que son los de Batman Absolute, donde ponen que aún no los he leído, pero tengo muchas ganas, que es el que pone a Batman como una persona sin guita, por decirlo de una manera, ¿no? Y cómo él llega a ser Batman desde las clases más bajas, que la idea de base me resulta interesante. Pero si nos vamos al Batman canónico, al de siempre, Batman es un ser privilegiado. Batman es lo que podríamos señalar como la casta. Batman puede asumir fácilmente ese camino de virtuoso, por decirlo de una manera, ese camino de responsabilidad, que lo de virtuoso lo digo entre comillas porque depende mucho de la perspectiva, pero cuando vamos a ver lo que es Batman en sí, Batman tontea mucho con la idea del fascismo. Batman en otras condiciones tal vez lo estaríamos considerando un fascista, porque no deja de ser un hombre blanco adinerado de clases acomodadas que dice, la ley, el statu quo, el sistema, el gobierno no me sirve, voy a imponer la fuerza al mío. Como héroe callejero, no creo que sea el mejor en ese sentido. Porque es lo que dicen aquí en el chat, el poder económico lo es todo en Batman. Si lo comparamos como héroe callejero, de persona que decide asumir una responsabilidad porque entiende que tiene unas capacidades que el resto no, y que él puede hacer cosas que el resto no, coño, yo creo que hay una diferencia, por ejemplo, entre Daredevil y Batman, o entre Spider-Man y Batman, ¿no? Sobre todo entre Spider-Man y Batman, hay un mundo de diferencia entre ambos en el entender que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Porque además esto es lo que yo decía en el vídeo de Superman. El poder, lo único que no perdona es que no se ejerza. Y el poder no es algo que tú tengas, es algo que tú ejerces. Y ellos entienden que tienen el poder de hacer cosas, de pasar a la acción y hacer cosas que el resto no pueden, que tienen más libertades que los demás y deciden asumirlas. Hablando del fascismo, gente ha deformado mucho su verdadero significado. Cierto, en el momento en el que vivimos en una sociedad del espectáculo consolidada, hombre, todos los términos empiezan a desfasar muchísimo. O sea, ¿qué significa la palabra fascismo? ¿Qué significa la palabra socialismo? ¿Qué significa la palabra capitalismo? ¿Qué significa la palabra comunismo? ¿Qué significa el ser liberal? ¿Qué significa ser un libertario? ¿Qué significa ser facho? Todo eso se ha desvirtuado un montón en pos de favorecer discursos contrapuestos de políticos que hablan en formato clickbait. Que para que se entienda la idea de políticos que hablan en formato clickbait es ir a coger cualquier discurso político de cualquier partido de cualquier parte del mundo. Y vais a ver que sus discursos tienden a ser estas son las elecciones más importantes de la historia. Este es el momento que todos estábamos esperando. Aquí se decide el futuro. Tú coges esas frases y son clickbait. Todo siempre es el más de más en el mayor momento de los mayores. ¡Pará, loco! Es como que todo el rato estamos transitando el momento más importante de la historia de los momentos, ¿no? Entonces, cuando te encuentras en ese punto 100% sociedad del espectáculo, pues sí, se desvirtúa la palabra fascismo, la palabra socialismo, todo se desvirtúa. Sobre todo este tema, me recuerdo una conversación que hace no mucho tuve sobre Batman también con unos conocidos, en el cual hablaba sobre el lado fascista de Batman. Hay historias de Batman
donde el personaje ha rozado con mucha más fuerza el fascismo que en otros. Batman es, al igual que muchos otros personajes, un personaje pulp que lleva en la cultura casi 100 años, y como te puedes imaginar, con casi 100 años y habiendo pasado tantos autores, directores y actores por el mismo, pues han habido muchas facetas y muchas caras del personaje, ¿no? Creo que no podemos comparar la de Adam West, por ejemplo, con la de Christopher Nolan, o la que pueden sacar, no sé, muchos cómics de Frank Miller, ¿no? Son cosas distintas. La cuestión de todo esto es que yo, cuando estaba hablando sobre este tema, sobre el Batman más fascista, mucha gente me criticaba como algo malo, por decir una manera, ¿no? Y malo me refiero a que me criticaban que era malo que yo dijera que Batman es fascista, porque hay que tener una balanza, ¿no? Hay que poner una balanza, decir, bueno, cuánto yo amo, quiero el personaje, o cuánto yo entiendo que el personaje de una manera, y cuánto yo rechazo el fascismo. Y cuando ponemos en la balanza y a ver qué nos pesa más, coño, pues a lo mejor yo tengo en más alta consideración Batman de lo que me pesa el fascismo, ¿no? Esto le pasa a mucha gente y le pasa con muchas cosas. Creo que estos días ha estado mucho el tema del debate, por ejemplo, de Elon Musk, el fascismo y todo ese asunto, ¿no? Y había mucho de este debate, ¿no? De poner una balanza de cuánto aprecio yo a Elon Musk, cuánto en alta estima lo tengo, cuánto lo tengo ahí como un personaje al cual idolatro, y cuánto rechazo yo el fascismo, ¿no? Cuánto me pesa más, y en base a esa relación de pesos es que yo emito una respuesta a la situación histórica que estamos viviendo. Aterrizando esto en el tema de Batman, yo lo que decía es que, ojo, que no entendáis esto como que yo estoy a favor del fascismo, ni mucho menos. Yo lo que quería decir es que el tema de que Batman fuera fascista hace que muchas veces las historias de Batman sean más interesantes, porque pone un debate, pone ahí delante un rostro de decir: esto está bien que ocurra. Vale, claramente Batman está haciendo algo positivo, que puede ser atrapar a supervillanos, y está consiguiendo llegar a lugares donde otros no son capaces de llegar. Pero a la vez que está haciendo eso, arrastra y valida un montón de ideas con él que no sé si me apetecen tanto, ¿no? Y eso me parece interesante, eso me parece curioso. Yo muchas veces, cuando decía esto, la gente lo entendía como: ¿estás validando el fascismo? No, estoy validando una historia que plantea ciertos temas que nos pueden hacer debatir o profundizar en ideas que nos lleven a nuevos lugares, a nuevos puntos de conclusión. Cuando la gente tiene en mucha estima a Batman o a cualquier personaje de ficción, y tú le agregas uno de estos matices, tiende a haber una respuesta visceral. Me pasó aquí en el canal, por ejemplo, cuando yo hablaba de los Jedi, y que los Jedi, pues, tienen un montón de cosas que son una mierda dentro de lo que es el lore de Star Wars, ¿no? Que en muchas circunstancias llegan a ser fanáticos religiosos, donde esos tienen un credo y lo siguen a rajatabla. Cuando comentaba esto, y lo comentaba como un matiz muy interesante, lo comentaba como ese punto de entender la obra de Star Wars como, pues, un reflejo también de muchas cosas de nuestra cultura, o de explorar ciertas ideas que están muy vigentes en la sociedad actual, ¿no? Y cuando comentaba estas cosas, siempre había gente que estaba ahí en el rechazo, ¿no? O sea, que se ponía en la balanza, decir: ¿cómo te atreves a decir eso de los Jedi? Porque rechazamos con tanta fuerza, en este caso, las ideas de fanáticos religiosos, o en el caso de Batman, rechazamos con tanta fuerza las ideas del fascismo, que no permitimos que se acerquen a ese aprecio que tenemos hacia Batman. También es cierto que, al estar todas estas ideas, tanto en Star Wars como en Batman y con muchas cosas, al estar implícitas dentro del producto que estamos viendo, que siempre va a estar el de turno que dice: sobrepiensa las cosas demasiado y esto solamente es un cómic. Que en muchos casos es cierto, porque vuelvo a lo de antes, el personaje ha sido muchas cosas a lo largo de la historia, y a veces solamente era lo que era, un personaje de cómics infantil, donde tenemos cosas que son completamente pulp, divertidas, y que no tienen ningún tipo de idea, solamente vienen a entretener y nada más. Reitero, el ejemplo de Adam West, que creo que es el ejemplo más así popular, por decirlo de alguna manera. O la serie de Hanna-Barbera, también, de años 60, 70. O nos podemos ir a cómics de los primeros, donde lo podemos ver repartiendo regalos con Papá Noel. Obviamente hay un lado de Batman que es eso, es solamente entretenimiento, que no vale la pena sobrepensarlo porque no tiene ninguna idea escondida, ni mucho menos. Pero luego hay otros Batman que, si nos vamos, por ejemplo, a la broma asesina, carajo, ahí hay mucho de donde rascar, ahí hay muchas cosas que ver. Si nos vamos al Batman de Frank Miller, también hay muchas lecturas súper interesantes que hacer. Creo que en este sentido, en cómo aplicamos estas lecturas, cómo entendemos todo esto, creo que nos ayuda mucho a definirnos como persona. Creo que esto es una de los grandes valores que tienen estos medios, que muchas veces son tomados como baja cultura. Creo que en ese sentido, creo que no vale ni la pena hacer una distinción entre alta y baja cultura, ¿no? Bueno, creo que nunca vale la pena hacer esa distinción, pero lo que quiero decir es que el cómo uno reacciona ante ciertos aspectos de lo que se considera baja cultura y cultura popular nos acaban definiendo como personas, porque acaban mostrando las actitudes que tenemos ante la vida y cómo nosotros nos tomamos ciertas ideas. Que esto
cualquier obra entiendo que lo puede hacer, pero no todo el mundo lo puede democratizar. Es decir, no todo el mundo te puede exponer ante tus ideas de la misma manera. Si yo cojo y veo una película súper intelectual hoy de cine independiente de Europa del Este, en blanco y negro, con una cabra y un globo rojo ahí, pues a lo mejor hay mucha gente que no la entiende, hay mucha gente a la que no le llega y que no va a sentir nada en torno a eso más que extrañeza o incomodidad porque no entiende lo que está viendo, ¿no? Pero hay obras que sí consiguen saltarse todo eso y democratizarlo y hacer llegar las ideas de una forma fácil y sencilla a la gente como para que las puedan entender, digerir y saber pues un poco cómo reaccionar ante esto. Mínimo cómo reaccionar. Al final creo que es una cuestión de algo que ya creo que he comentado aquí en el canal en otros vídeos, ¿no? Creo que es una cuestión de entender cuán impermeables son nuestras ideas ante ciertas circunstancias. Nosotros tenemos ideas, tenemos creencias, tenemos prejuicios, tenemos un montón de cosas que nos ayudan a codificar el mundo y a entenderlo de cierta manera. Cuando aparece algo que nos estremece, que nos molesta, que nos enfada, podemos hacer dos cosas, que es sucumbir a ese enfado, pero también hay otra opción que es intentar hacer un ejercicio de templanza que a veces exige demasiado virtuosismo para cómo somos, y creo que yo sería el ejemplo perfecto para eso, que con toda esta ansiedad a veces que suelo manejar a diario, la templanza no es una opción. Pero lo que voy es que la otra opción es intentar hacer un ejercicio de templanza y ver cuán impermeables son nuestras ideas ante eso que nos jode. Por un lado, entender por qué lo que nos molesta nos está molestando y luego ver cómo se chocan las cosas. Yo creía A, me están diciendo B y voy a escuchar B, ¿no? Esa impermeabilidad se traduce en voy a escuchar B, voy a escuchar qué es lo que me tienen que decir, voy a escuchar qué es lo que está pasando, lo voy a tener en consideración, voy a razonarlo, voy a digerirlo de alguna forma y luego veré si tal vez estaba en lo cierto o no. Es decir, nosotros tenemos una idea, llega otra que choca y ahí es cuando se ve la impermeabilidad, al ver cómo pasa a través de nuestras ideas y a ver en qué nos transformamos cuando ocurre eso. Si estamos escuchando que Batman puede ser que en un momento dado es fascista y eso nos molesta, si echamos el freno de mano nos vamos a pensar ¿por qué me molesta que Batman sea fascista? Y empezamos a tirar ahí del hilo y empezamos a buscar cuáles son nuestras creencias y demás y luego chocamos todo. Tal vez acabemos en un punto completamente distinto al que empezamos y no acabemos pensando ni A ni B sino C, o tal vez nos reafirmemos en el punto en el que ya estábamos o cambiemos completamente de idea y digamos, ostras, pues a lo mejor el otro también tenía razón. Hacer todo este ejercicio, reitero, es algo que se puede volver complicado porque exige un nivel de templanza y de tranquilidad que no siempre se pueden manejar en esos puntos donde uno está pues un poco irascible, cabreado o lo que sea, sobre todo cuando estamos hablando de cosas como estas que involucran a fans y los fans son muy pasionales, ¿no? Y la pasionalidad es algo enemigo de la templanza y ahí se vuelve complicado, ¿no? Creo que llevar un camino de más templanza en estas cosas nos puede llevar a una vida donde disfrutemos más de nuestras pasiones, ¿no? Es como contradictorio, incluso en un momento dado, que la templanza te permita disfrutar más de tus pasiones. ¿Qué me pasó en el pelo? Lo dejé ahí como para arriba. Me estaba viendo en el clip que puse antes, ¿no? Del Martín que edita el vídeo, del Martín que ve el vídeo, del Martín en directo. La metatrama. La cuestión, que estaba viendo ese clip y dije, oye, estoy muy compungido, ¿no? Si vuelves a ese cacho del vídeo puedes ver que estoy hablando así todo el rato, como con los brazos muy pegados al cuerpo, como que no quiero salirme de esta cuadrícula tal. Entonces ahora, me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Que estuve hablando, como gesticulando un montón para contrarrestar aquello. Y al final he pasado de el tipo que es una roca que está así, a un monito que baila, cuando en la vida real no soy ninguna de las dos cosas. En la vida real solamente soy un tipo con canas que le gusta tomar mate y mirar por la ventana. ¿Cómo es el Batman soñado para el nuevo universo de DC? Creo que lo práctico sería que Pattinson sea el del universo de DC, ¿no? Además encaja bien con las perspectivas de Superman de James Gunn, ¿no? Pero ya puestos a crear un Batman, porque claro, que me dicen no lo práctico, me preguntan por lo soñado, lo que a mí me gustaría. Yo creo que me quedaría con un Batman tal vez algo más comiquero, algo más pop, desde luego con un Robin. Si pudiera ser Damian, como dijo en su momento James Gunn, creo que sería un muy buen Robin, porque además, fijaros, que Batman es un personaje oscuro, ¿no? Batman es un personaje de una masculinidad atormentada muy potente. Es un personaje que siempre está al borde de caer en la locura y en la villanesca. Si tú le metes un Robin como Damian, carajo, tienes que cambiar a Batman.
Porque Damian es un pequeño hijo de la gran puta. Damian ha sido un niño entrenado por la Liga de las Sombras de Ra's al Ghul, y es un tipo que es para ser un asesino y que ahora está siendo criado por Batman. Tela, ¿no? Digamos que la mayor fuente de corazón y humanidad en su crianza es Alfred. Si tú haces una película donde tienes a Batman, pero también tienes como Robin a Damian, tendrás que cambiar el juego de roles. El juego de roles siempre en el audiovisual había sido Batman el lado oscuro, Robin la luz, ¿no? La humanidad, el ancla moral en muchas ocasiones. Si tú metes a un personaje como Damian, lo tienes que hacer al revés, porque además Batman lo pones en el rol de padre. Entonces me gustaría que adaptaran eso, porque sería un tipo de Batman que no siempre hemos visto en el cine. Un Batman más cercano a lo que es el Batman de la Batfamilia. Ese tipo callado, ese tipo oscuro, ese tipo #drama de masculinidad atormentado, pero que se preocupa por los suyos, que se preocupa por su gente y demás, porque es la Batfamilia y es donde él encuentra su lugar y es donde tiene su sitio, donde tiene el amor y la gente en la que confía. Hay un punto que me resulta interesante todo esto, en lo cual pienso ahora al ver el vídeo, que es el riesgo de desplazar el eje de Batman, por decirlo de alguna manera. Porque si decimos que Batman es un personaje oscuro, loco, de una masculinidad atormentada, pseudo-fascista, que es casta y privilegiado y todo ese tema, y Nepo Baby, también se podría decir en algún momento, no sé, en algún matiz, dependiendo del cómic. Pero bueno, si podemos decir todo eso, es porque hay una contraposición a lo que nosotros consideramos que es correcto. Es decir, un mundo en el que no haya tanto nepotismo, un mundo donde pues la gente privilegiada no es privilegiada, donde un mundo donde no hay fascismo, un mundo donde no todo es oscuridad, ¿no? Entendemos que hay un contrapunto, entendemos lo de Batman que hemos dicho como negativo porque hay un punto positivo. Ahora bien, si introducimos un personaje como Damian, no significa que Batman de por sí vaya a cambiar, solamente entendemos que es más jodido. ¿Por qué? Porque Damian es el hijo de Batman, eso ya de por sí, ya de base tiene ciertos matices jodidos, pero a mayores que es un ninja, que está entrenado por unos asesinos, que su madre es una tremenda... O sea, hay un montón de matices ahí que hace que el personaje hasta dé miedo. O sea, si Damian lo tienes delante, no puedes evitar pensar que mínimo hay 34 objetos de la habitación con los cuales te puede matar. Y se entiende que eso es peor todavía que Batman porque Damian es un niño. Y eso es mucho más jodido, nos estamos metiendo con los infantes, eso siempre tiene un matiz mucho más oscuro. Entonces, el debate de Batman se empieza a desplazar, su eje empieza a ir hacia otro lado. Ahí estaba lo que entendíamos la luz y la oscuridad era Batman. Pero si ahora ponemos a Damian aquí, Batman ya no parece tan oscuro, pero eso no significa que Batman haya cambiado, sino que Damian es mucho más jodido. Y este es el momento clave donde te tengo que recomendar la mejor película de Batman que se ha hecho hasta la fecha, que es la de la Lego Película. La Lego Película de Batman es una puta maravilla, porque uno de los mensajes que tiene de fondo es que ser el tipo solitario, macho alfa y tal, no te hace más fuerte. Vamos a tomar el lado más tóxico de masculinidad atormentada. Esto también es otra cosa, ¿no? Muchas veces cuando digo que hay personajes de masculinidad atormentada, muchos lo toman como que estoy diciendo algo negativo y no tiene por qué ser algo negativo. Estoy hablando de un perfil de personaje. Lo negativo será como cada narrador dentro del medio que sea utiliza este arquetipo de personaje para contar su historia. Pero bueno, si cogemos este arquetipo de masculinidad atormentada y su lado más tóxico, que cualquier arquetipo de personaje tiene un lado chungo y tóxico si lo empiezas a radicalizar, si cogemos el lado más jodido de masculinidad atormentada de Batman, podemos encontrarnos con un perfil de gente que se mete en estos discursos tan peligrosos de los hombres no lloran, ¿no? O sea, los hombres no pueden llorar, no pueden expresar sentimientos. Podemos meternos fácilmente en ese lado más jodido. La Lego Película de Batman nos habla de eso, nos habla de ese lado de Batman que muchas veces puede quedar expuesto y cómo Batman aprende que el estar solo no te hace más fuerte. Es una película que nos habla muy bien de los conceptos que se suelen explorar dentro de la temática la Batfamilia, que para que no conozca los cómics, la Batfamilia es este conjunto de personajes donde está Batman, Batgirl, Batwoman, Robin, Robin 2, Robin 3, Robin 4. Ese concepto de la Batfamilia tiene muchas ideas que se ven dentro de la Lego Película. Entonces, mírate la Lego Película, pero míratela desde este prisma, no como una película infantil, porque carajo, es muy guay. Hace unas cosas muy interesantes. Sin necesidad de meter muchos personajes, porque la Batfamilia en el cómic son un montón de personajes, pero si haces una película con Batman y Damian, puedes jugar a esos roles de la Batfamilia sin la necesidad de meter mogollón de personajes, ¿no? Se quedaría todo de una manera sencilla y fácil de
de tal. No sé, yo creo que para mí el Batman soñado sería ese, además en la nueva perspectiva, porque el darle esta perspectiva también te permite jugar mucho con la estética. Entonces te podrías meter una estética donde tenga mucho sentido en pantalla un Batman que no vaya de negro. En el cine la gente dice, el fan cómic, ¿no? El fan de los cómics dice, es que Batman molaba que estuviera de azul como los cómics y tal y cual, pero en el cine es difícil de hacer eso porque tú tienes una película durante un tiempo limitado donde presentas a un superhéroe oscuro, un superhéroe que va en la sombra, un superhéroe que va de noche, y el espectador no comiquero no va a entender por qué un fulano que básicamente es un puto ninja se viste de azul con un logo amarillo en el pecho. Pero si lo haces desde esta otra perspectiva, si juegas esa perspectiva de Batman que sea la luz y el lado oscuro que sea Robin, ¿no? Esa inversión de roles, sí te permite jugar con la estética de Batman yendo a un lado más azul, yendo a ese tipo de trajes. Puedes introducir ya una Batcueva mucho más comiquera que, por ejemplo, la que hemos visto con Christian Bale o con la que pudimos ver con el Batman de Ben Affleck, ¿no? Imagínate o el de Robert Pattinson, imagínate una Batcueva bien comiquera con su dinosaurio y su moneda gigante ahí metido y todo ese tipo de rollo. Creo que podría estar bastante chulo. Te permite llegar más a un mundo de fantasía pulp de lo que te permite lo que se ha hecho hasta ahora en cines y que es algo que no se ha explorado y que es súper chulo en los cómics. Creo que podría ser muy interesado. Tal vez mi Batman soñado fuera por ese lado a la hora de hacer una película de Batman a día de hoy. ¿Bat cinturón amarillo sí o no? Depende para qué, depende la historia, depende el momento. Si es con el enfoque de Demian que decía antes... Sí, amarillo sí, a muerte, a fuego. Si es con el enfoque de antes, tal. Ahora, si le vas a dar un enfoque como el de Pattinson, no entra por ningún lado. Hay que entender que los códigos estéticos en el cine son diferentes al cómic, aunque sean similares en muchos casos. Los códigos de colores que utilizas en el cómic no siempre te valen en el cine. El poder construir relatos de un Batman aprendiendo ese tipo de cosas al ver que tiene la responsabilidad de crear un niño puede dar cosas muy interesantes, puede dar historias muy chulas y que no acaben desplazando el eje, sino que acaben introduciendo un elemento más en la historia para poder desarrollar ciertos temas, ¿no? Imagínate, tenemos el tema de Batman como la oscuridad y tenemos la luz y entendemos lo que significa cada cosa por la contraposición. Si metemos a Robin aquí la cagamos, pero si metemos a Robin orbitando la idea de la oscuridad de Batman, esto es como, ostras, pues vamos a ver cómo afecta esto al personaje, ¿no? Vamos a... de así evitamos que el discurso se... creo que la idea se entendió, ¿no? También el vídeo original, el clip original también se entendió. Yo creo que no hay mucho más que explorar, no hay mucho más que comentar. Bueno, por mi parte, a lo mejor por la tuya sí, y tienes abajo en la sección de comentarios para así lo que te dé la gana. Yo por mi parte lo voy a dejar por aquí hoy, espero que lo hayas disfrutado. El programa completo, si lo quieres ver, está en exclusivo para los miembros del canal, te voy a dejar el enlace por ahí. Si eres miembro del canal, gracias por estar apoyándonos, y al resto que habéis llegado hasta el final del vídeo también, muchas gracias por haber estado hasta el final del vídeo, a los que estáis dando like, a los que os estáis suscribiendo y demás. Yo por mi parte voy a ir a tomarme un café, a relajarme un poco y a sobrepensar menos y a descansar, que tengo una gripe de tres para de cojones. En fin, si os quiere a todos un montón y espero vuestras opiniones en los comentarios, que mola, ¿no? Mola hablar de estos temas. Son temas chulos, son temas interesantes, está guay.